Me llamo Peggy M.C. Mullen. A los 29 años, por fin comprendí la diferencia entre amar a alguien y cargar con alguien. No fue durante una discusión acalorada, ni tampoco en uno de esos momentos desgarradores que se ven en las películas. No, todo comenzó con un cambio silencioso y sutil. Al igual que una sutil grieta que aparece en un cristal, al principio imperceptible a simple vista, hasta que un día el cristal se rompe de repente y este cambio solo se percibe al recordarlo a posteriori. Todo comenzó el día en que mi novio, Brian Ale, se mudó a mi apartamento. No se trataba de una mudanza oficial, ni de un plan a largo plazo. Me dijo que solo se quedaría unas semanas. Su contrato de alquiler había vencido inesperadamente, su compañero de piso se había marchado y necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Le dije que podía quedarse en mi casa hasta que encontrara un nuevo lugar donde vivir y era tanto un gesto de buena voluntad como una solución provisional. Y esa decisión acabó por trastocar casi todo. Las primeras semanas, la vida fue cálida y sencilla. Cuando volvía a casa del estudio de diseño, siempre oía a Brian tarareando en la cocina o viendo vídeos en el sofá. Solía esbozar esa sonrisa torcida que le caracterizaba, esa que a los desconocidos les parecía encantadora y a mí me resultaba sumamente atractiva. Aportó a mi vida una energía arrolladora, desenfadada, caótica y llena de improvisación. Al principio, esa sensación resultaba refrescante. Yo soy el tipo de mujer que distingue los días del calendario por colores, pega la lista de la compra en el interior de los armarios y programa 3 alarmas diferentes para una reunión. Brian, en cambio, era capaz de despertarse sin ningún plan y pasar el día en un estado de aturdimiento, como si todo el universo le debiera una coincidencia fortuita. Se suele decir que los polos opuestos se atraen. Al principio, yo también lo creía firmemente. Yo le ayudaba a tener los pies en la tierra, y él me liberaba de mi rigidez. En teoría, sonaba perfecto. Durante un tiempo, así fue, hasta que dejó de serlo. Han pasado 8 meses, no unas pocas semanas. 8 meses enteros en los que sus cosas han abarrotado mis cajones, su ropa sucia se ha amontonado en mi cesto de la ropa, sus zapatos se han amontonado en el recibidor, y nunca ha pagado ni un céntimo del alquiler o de las facturas. Al principio no me importaba. Decía que estaba buscando trabajo. Pero lo que él llamaba buscar trabajo consistía, en realidad, en sentarse con las piernas cruzadas en el sofá, vestido con mi sudadera con capucha, y estar sin parar con el móvil mientras yo preparaba la cena. Cada vez que le preguntaba por cómo iba la búsqueda, siempre respondía, los puestos de marketing llevan su tiempo. Quizás. Probablemente. Pero estaba claro que tenía tiempo para otras cosas. Brunch con amigos del gimnasio, copas nocturnas con visitas de fuera, largas tardes haciendo recados, sin traer nunca a casa ningún artículo de primera necesidad. A pesar de todo, me esforzaba por mostrarme comprensiva, paciente y madura, lo tal vez, simplemente tenía miedo de admitir que algo estaba cambiando, y no para mejor. La primera grieta real apareció una noche cualquiera de miércoles. Estábamos acurrucados en el sofá viendo una película. A mitad de la película, el móvil de Brian vibró 2 veces. Lo cogió tan rápido que casi derramó mi bebida. Antes de que girara la pantalla, alcancé a ver el contenido de la notificación. Una aplicación de citas. Al principio, pensé que eran mis ojos. Quizás solo fuera el reflejo de las luces de la película en la pantalla, pero la expresión de pánico, a la vez que defensiva y casi culpable, que se dibujó en su rostro me indicó que no era así. ¿Qué es eso?, le pregunté. Él negó con la cabeza, sonriendo. Por Dios, Peggy, no es lo que estás pensando. ¿De verdad?, dije en voz baja, porque la imagen parecía exactamente lo que yo estaba pensando. Es solo una aplicación tonta. Ni siquiera la uso. En serio, dijo con una amplia sonrisa, como si yo estuviera exagerando, solo quería ver qué había ahí fuera. No es para tanto. No puedes esperar que borre todo solo porque vivamos juntos. Era la primera vez que me hablaba en ese tono, sarcástico, condescendiente, desdeñoso, un tono que volvería a utilizar en repetidas ocasiones. Sentí una punzada en el pecho, pero me la tragué a la fuerza. Me dije a mí misma que Brian solo era inmaduro, que no tenía mala intención, que al final se daría cuenta de lo irrespetuoso que era ese comportamiento y que poco a poco maduraría. Pero la verdad es que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y que le daba completamente igual.
Después de aquella noche, todo cambió. Brian parecía estar más apegado a su móvil que a mí. Podía pasar horas sonriendo a la pantalla, y en cuanto me acercaba, le daba la vuelta al teléfono. Salía a verse con sus amigos muy bien arreglado, pero se negaba a decir quiénes eran esos amigos. Cuando regresaba a casa a altas horas de la noche, siempre llevaba consigo un aroma a colonia que no era el suyo. Cuando le hacía preguntas sencillas, como ¿con quién vas a quedar? O ¿a qué hora volverás?, siempre suspiraba exageradamente, como si le estuviera exigiendo demasiado. Peggy, eres demasiado pegajosa. Me agobias. Le preguntaba con calma, solo te pregunto a dónde vas, no te estoy siguiendo. Él murmuraba, es lo mismo, y se marchaba cogiendo las llaves. Dijera lo que dijera, la conversación siempre se torcía y, al final, siempre acababa disculpándome para calmar la discusión. Y cada vez que me disculpaba, Brian se volvía aún más descarado. Una noche, fuimos a cenar a casa de unos amigos. Alguien llevó una botella de vino. Aunque no era cara, fue un detalle muy considerado. Brian se acercó a mi oído y me susurró, por favor, no les diga que se la ha regalado usted. Es demasiado barato. Finge que es mío. Lo miré fijamente. ¿Está bromeando? Confía en mí, dijo, esbozando una sonrisa tensa y forzada, confía en él. Sacrificar mi dignidad para preservar su imagen. En ese momento me di cuenta de que Brian no se avergonzaba de la botella de vino, sino de mí. Al llegar a casa, le mencioné el asunto, pero en lugar de disculparse, se encogió de hombros. Siempre te lo tomas todo a pecho y no todo va dirigido a usted. A continuación, añadió con cierto tono burlón, en serio, si usted tuviera otra opción, tampoco estaría tan nerviosa. ¿Opción?, repetí. Él arqueó una ceja. Sí. No puedes esperar que borre la aplicación de citas. Necesito opciones. No es que estemos casados. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera recitando una lista de la compra. No le llevé la contraria. Me limité a asentir con la cabeza, fingiendo que por dentro no me estaba derrumbando. Pero la palabra opción se me clavó en la mente como una espina. En ese momento, todo empezó a encajar. En ese momento, dejé de ver nuestra relación como una de pareja y empecé a ver su verdadera esencia. No era su novia. Solo era una opción de transición, alguien con quien vivir, alguien en quien apoyarse, un ancla que lo mantuviera a flote hasta que encontrara a alguien mejor. Las opciones de transición no suplican que las mantengan. Se retiran por iniciativa propia. Pero yo aún no estaba preparada para retirarme, hasta que me enfrentara a la verdad, sin excusas, sin esperanzas y sin negaciones. Y la verdad se estaba acercando. Llegaba más rápido de lo que me daba cuenta. Lo destrozaría todo. Los días transcurridos desde que Brian dijo, necesito más opciones, han sido como caminar en medio de una espesa niebla, una niebla que él mismo había creado, y yo, sin embargo, seguía fingiendo que no me asfixiaba. Seguía levantándome, duchándome y preparando el desayuno como de costumbre, para luego ir a trabajar. Sigo llegando a casa a las 6, colgando el abrigo y preguntándole cómo le ha ido el día. Sigo interpretando el papel de la novia tranquila y comprensiva, pero en lo más profundo de mi corazón, algo ha cambiado, aunque aún no quiera admitirlo. Empecé a observarlo con más atención, no para fisgonear ni vigilarlo, sino para ver su verdadero rostro, en lugar de la imagen que siempre había deseado que fuera. Y cuanto más claro lo veía, más se revelaba la verdad. Brian había adquirido un nuevo hábito. En cuanto entraba en la habitación, giraba inmediatamente el móvil hacia otro lado, con un movimiento que no era ni disimulado ni agresivo, sino más bien como un reflejo condicionado. A veces incluso se inclinaba para mirar fijamente el móvil, con los hombros tensos y el pulgar deslizándose rápidamente. Cada vez que le miraba, bloqueaba la pantalla y decía con aire serio, Peggy, ¿no puedo tener un poco de intimidad? La cuestión no era la intimidad, sino los secretos. Una semana después, salió del dormitorio con una camisa impecable y rociado con una colonia tan intensa que inundaba todo el pasillo. Eran las 10:30 de la mañana y yo me disponía a salir para ir al trabajo. Está muy elegante, le dije. Hoy tengo una entrevista importante. Sin levantar la vista del móvil, se limitó a responder, solo voy a tomar un brunch. ¿Con quién?
En ese momento, por fin me miró a los ojos, y en su mirada no había ternura ni amor, solo un atisbo de irritación y cansancio. ¿Por qué tiene que saberlo todo? Porque vive aquí, dije en voz baja. Él soltó un gemido, como si le hubiera pedido que donara un riñón. Peggy, no voy a contarle eso. Ya estás celoso otra vez. Eso no resulta nada agradable. Celos. No paraba de usar esa palabra, lanzándola como si fueran dardos. Pero el problema no era la envidia, sino la falta de respeto. Sin esperar mi respuesta, cogió las llaves y murmuró, echo de menos como era usted antes, tan fácil de llevar. Antes de volverse así, era usted muy divertida. Y con eso se marchó. La puerta no se cerró de golpe. Sin embargo, ese leve clic sonó más fuerte que cualquier portazo. Aquella noche, regresó muy tarde. Apenas saludó, se quitó los zapatos de un tirón y se dirigió directamente al sofá, sin dejar de reírse al mirar algo en su móvil. Pasé junto a él, giró la pantalla y volvió a esbozar una sonrisa burlona. El mensaje era claro. No temía que yo me marchara. Estaba convencido de que no lo haría. Y en ese momento, me di cuenta por primera vez de que no se equivocaba, al menos por el momento. Aún albergaba una pizca de esperanza, creyendo que aquel Brian que me había cautivado al principio estaba enterrado en algún rincón bajo el hombre que yacía en el sofá. Pero cuanto más lo observaba, más claramente me daba cuenta de que no estaba enterrado. Había desaparecido. O, tal vez, nunca había existido. A la semana siguiente, mi amiga Lila organizó una pequeña cena en su apartamento. Brian me acompañó, y durante todo el trayecto se quejó de mala gana, diciendo que no estaba de humor para socializar. Al llegar, el ambiente era cálido y distendido. Lila había atenuado las luces, puesto música de jazz suave y preparado una exquisita bandeja de aperitivos. Había dedicado varias horas a decorarlo todo con esmero. Cuando un amigo trajo una botella de vino como regalo, Brian se inclinó hacia mí y me susurró, por favor, no les digas que esta botella la has regalado tú. Es demasiado barata. Fingiré que es mía, le respondí, mirándolo atónita. ¿Cree que es vergonzoso?, le pregunté en voz baja. Él me dedicó una sonrisa rígida, casi condescendiente. ¿Confía en mí, de acuerdo? Los demás no dejarán de criticar. La gente va a criticar. No se sentía avergonzado por la botella de vino, sino por mí. Esa constatación se me atascó en la garganta como una piedra. Durante la cena, contó chistes a voz en grito, relató historias extravagantes y se comportó tal y como siempre se había jactado de ser, un hombre carismático. Lo miré desde el otro lado de la mesa y, de repente, me di cuenta de algo que hasta ese momento no me había atrevido a admitir, y Brian trataba a los desconocidos mejor que a mí. Al llegar a casa, intenté sacar a colación lo del vino. No se disculpó, sino que se burló de mí. Peggy, te lo tomas todo a pecho. No todo va dirigido a ti. Apenas abrí la boca para rebatirlo, cuando él continuó, a decir verdad, si tuvieras otras opciones, quizá no te tomarías estas cosas tan a pecho. Esa palabra volvió a aparecer. Opciones. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta seguridad, como si vivir en casa de otra persona con un pie siempre a punto de salir por la puerta fuera lo más normal del mundo. No discutí con él. No lloré. Ni siquiera alcé la voz. Solo asentí lentamente y dije, de acuerdo. Pero en lo más profundo de mi interior, algo se derrumbó en silencio. Después de aquella noche, Brian se volvió despreocupado. Demasiado despreocupado. Deslizaba descaradamente el dedo por la pantalla del sofá en aplicaciones de citas, giraba la pantalla hacia un lado y sonreía abiertamente ante mensajes que, evidentemente, no estaban dirigidos a amigos. Se arreglaba para ir a almorzar o a tomar algo, pero no explicaba con quién se iba a ver. Volvía a casa con un aroma de perfume que yo no tenía, tarareando para sí mismo, como si guardara un secreto que le encantaba mantener en la intimidad. Cada vez que le hacía preguntas sencillas, como, ¿con quién te vas a ver?, o, ¿vendrás a cenar esta noche?, siempre obtenía la misma respuesta, eres demasiado pegajosa. Eres demasiado desconfiada. Eres demasiado controladora. Eres como mi madre. Hasta que una noche, con un tono agudo que me heló la sangre, me dijo, si no confías en mí,
quizá no deberíamos vivir juntos. Al decirlo, sonaba como una amenaza, como si recitara un guión ensayado, como si esperara que yo me derrumbara. Y yo siempre retrocedía. Porque no quería discutir. Porque creía que mantener la calma era una muestra de madurez. Porque estaba convencida de que el amor significaba paciencia. Pero, en realidad, eso significaba que él sabía que yo no haría nada. Contaba con ello. Dependía de ello. Lo utilizaba como arma. En aquel momento no me di cuenta. Pero pronto lo comprendería. Muy pronto, porque la niebla se estaba disipando y la verdad estaba a punto de volverse imposible de ignorar. Aquel viernes en que todo se derrumbó, comenzó de forma anodina. Las peores verdades suelen llegar así, en silencio, sin previo aviso. Uno de esos días en los que nunca se imagina que le cambiarán la vida, hasta que se encuentra de pie entre los restos de quien solía ser. Brian pensaba que me quedaría trabajando hasta tarde. Los viernes solía quedarme hasta tarde, pero un cliente canceló a última hora, así que salí temprano de la oficina. Recuerdo que pensé en lo bonito que sería darle una sorpresa, quizá preparar una cena juntos y charlar como solíamos hacerlo antes de que todo se torciera. Debería haberlo sabido. En el momento en que abrí la puerta del piso, las risas me envolvieron como una ola. Sonoras, despreocupadas, íntimas. Eran voces femeninas. 2 voces femeninas. Al entrar en la vivienda, el salón se abrió ante mis ojos, y Brian también. Estaba sentado en el sofá, cómodamente acurrucado entre 2 mujeres a las que nunca había visto. Una de ellas tenía las piernas cruzadas y se apoyaba en él, y esa naturalidad me revolvió el estómago. La otra sostenía una copa y se reía a carcajadas mientras escuchaba a Brian contar una historia que, evidentemente, estaba adornando con detalles. Y Brian, con el brazo extendido a lo largo del respaldo del sofá hacia el hombro de la mujer de cabello castaño, sin tocarla, pero tampoco muy lejos. Sin embargo, estaba cerca. Lo suficientemente cerca como para ver la verdad. En cuanto me vio, su sonrisa se congeló al instante. Solo por un instante. El tiempo de un latido. Un destello de culpa. A continuación, volvió a esbozar una sonrisa forzada. Oh, hola, Peg, dijo con tono alegre. Demasiado alegre. Ha vuelto muy pronto. Es evidente. La mujer de cabello castaño se movió ligeramente, pero no se alejó de él. La mujer rubia me lanzó una mirada incómoda, aunque no avergonzada, como si fuera yo la intrusa en su propia casa. Solo es una reunión, se apresuró a añadir Brian. Relájese. Relájese. Esas palabras me atravesaron el corazón como una navaja. Solo 3 amigos reunidos, murmuré en voz baja, mientras echaba un vistazo a la habitación y claramente era mi apartamento, y yo era quien corría con todos los gastos. La mujer de cabello castaño arqueó las cejas con interés. ¿Es usted el casero o algo así? La miré directamente a los ojos. Sí, dije en voz baja, y además tiene el alquiler atrasado. Su sonrisa se congeló al instante. Brian se levantó de un salto del sofá y recuperó a la fuerza su actitud encantadora. Por Dios, Peggy. Está exagerando. No es tan grave, dije, pero no me había dicho que iba a traer gente a casa. En realidad sí es grave, dijo él con tono severo, te comportas como alguien que carece de seguridad. Por eso siempre te he dicho que necesitas relajarte. Relajarme, repetí, mientras tú coqueteas con otra mujer en el sofá de mi casa. La mujer rubia levantó las manos. No lo sabíamos. No pasa nada, la interrumpí, no tienen que dar explicaciones. Pueden irse todos. El rostro de Brian se ensombreció al instante. No tiene derecho a echar a mis amigos, dijo con dureza, esta no es su casa. Dejé que el silencio se prolongara un rato. Luego dije con tono tranquilo pero firme, en realidad, sí que es mi casa. Esa frase hizo que todos se callaran. Sus amigos intercambiaron una mirada breve e incómoda. En menos de 30 segundos, habían recogido sus cosas y se disponían a marcharse. Brian no los siguió. Se quedó allí de pie, dando patadas al suelo de rabia, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, como un adolescente al que han pillado escapándose a escondidas tras el toque de queda. La puerta se cerró.
Se hizo el silencio. Me acabas de dejar en ridículo, dijo por fin, con la voz temblorosa de ira. No, respondí, eso lo has hecho tú solo. La verdadera discusión comenzó en ese momento. Empezó a dar vueltas de un lado a otro, echándose el pelo hacia atrás con un gesto exagerado. Peggy, me agobias. No confías en mí. Vigila cada uno de mis movimientos. Solo pregunté quién estaba en el apartamento, dije, eso no es vigilar, es respeto básico. Siempre tergiversas los hechos y siempre ocultas cosas, le repliqué. Una expresión desagradable pasó por sus ojos. No era dolor, ni vergüenza. Era rebeldía. Brian, ¿por quién está luchando realmente?, le pregunté. Dejó de pasearse y su pecho se elevaba y bajaba al ritmo de su respiración temblorosa. Entonces pronunció esa frase. Esa frase que destruyó todo lo que quedaba. Estoy luchando por el derecho a elegir. Elegir. Esa palabra otra vez. Frialdad. Serenidad. Cálculo. Sentí que algo en mi interior encajaba silenciosamente con un clic. Como el sonido que hace un pestillo cuando por fin se cierra. Tiene razón, dije en voz baja. Brian parpadeó. ¿Qué? Debería tener esas opciones. Se quedó paralizado. La confusión le cruzó por un instante. ¿Qué quiere decir con eso?, dije lentamente. Quiero decir que ya no voy a interponerse en su camino. Por primera vez en meses, parecía inquieto. Peggy, cállese, dijo, está exagerando. No, lo veo muy claro. Dio un paso hacia mí. No haga eso, ¿de acuerdo? Lo que usted quiere es poder de decisión, dije. Búscalo. Palideció al instante. Tiene 2 días para marcharse. El silencio que siguió fue como el ojo de un tornado, inquietantemente tranquilo, como el instante justo antes de que todo se derrumbe. Me está echando, espetó finalmente entre dientes. No es por eso, respondí, sino por todo lo que ha llevado a esto. Soltó una risa breve e incrédula. Vaya. Cree que está jugando a las intrigas. No hace más que demostrar que no puede manejar a un hombre de verdad. Esbocé una leve sonrisa. Pues busque a alguien que pueda manejarle. Esa sonrisa burlona se desvaneció y su mandíbula se tensó. Se precipitó hacia el dormitorio y cerró la puerta de un portazo, con tanta fuerza que los marcos de las fotos de la pared resonaron estrepitosamente. Durante la siguiente hora, estuvo dando vueltas de un lado a otro, gritando al teléfono, tratando de encontrar un lugar donde alojarse. Oí cómo su tono pasaba de la seguridad a la ira, y de ahí a la desesperación. No le dirigí ni una sola palabra más. En cambio, me senté en el sofá en el que él solía coquetear con otras mujeres y sentí algo que hacía tiempo que no experimentaba. Tranquilidad. Verdadera tranquilidad. Esa tranquilidad que se filtra hasta los huesos y susurra en voz baja. Por fin ha dejado de traicionarse a sí mismo. A la mañana siguiente, todo el apartamento parecía diferente. Silencioso. Opresivo. Silenciosa. Brian no salió del dormitorio hasta casi el mediodía. Tenía los ojos enrojecidos y la voz ronca. Entonces, ¿se acabó de verdad?, preguntó. ¿De verdad vas a terminar esto? Sí, respondí, voy a terminar esto. Me miró fijamente durante un largo rato, tratando de encontrar en mi rostro un atisbo de ternura, un atisbo de debilidad, cualquier resquicio que pudiera aprovechar. Pero no lo encontró. Lo que vio fue a una mujer que, por fin, había despertado. Y una vez despierta, ya no podía volver a dormirse. Aquella mañana, tras el colapso de todo, el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Ni tenso, ni hostil, simplemente vacío. Como si se hubiera eliminado del aire alguna sustancia tóxica que yo no había percibido. Brian no salió del dormitorio hasta pasado el mediodía. Normalmente habría salido tarareando tranquilamente, mirando el móvil mientras rebuscaba en la nevera como si fuera el dueño de la casa. Pero aquella mañana se movía con lentitud y cautela, como si estuviera entrando en territorio desconocido. Como alguien que por fin se da cuenta de que ya no tiene a dónde retroceder. Se quedó de pie junto a la puerta, con los ojos enrojecidos y cansados. Cuando habló,
Su voz no fue ni alta ni aguda. Solo un susurro. Así que, ¿de verdad se acabó? ¿Ya se ha rendido? Sí, respondí lacónicamente, me he rendido. Parpadeó, sin gestos exagerados ni esa irritación engreída que solía mostrarle. Solo consternación. Como si realmente no se hubiera esperado que esto sucediera. Como alguien que ha estado apoyado en una pared durante demasiado tiempo, pero que nunca pensó que la pared se derrumbaría. Peggy, no haga esto, le intentó de nuevo. Ya hemos tenido discusiones antes. Podemos resolverlo. ¿Qué es lo que tenemos que resolver, exactamente? Pregunté. Su falta de respeto. Sus mentiras. Su actitud de tratarme como un plan B. Eso no es justo. Es la verdad, dijo apretando la mandíbula y fingiendo indiferencia. No, dije con tono tranquilo, estoy fingiendo estar en mis cabales. Él soltó una risa seca, con voz áspera y sin ningún sentido del humor. Así que eso es todo. Llevamos juntos 8 meses y usted lo ha tirado por la borda sin más. Usted es quien lo ha tirado por la borda, le corregí, yo solo he aceptado este hecho. Se metió las manos en los bolsillos y empezó a dar vueltas de un lado a otro, como si necesitara ese movimiento para no derrumbarse. Esto es una locura, murmuró. Está exagerando. Siempre hace lo mismo. Se pone emocional a la menor provocación. Brian, le interrumpí en voz baja, ahora mismo no estoy siendo emocional. Eso es lo que debería preocuparle. Dejó de pasearse. Me miró y se dio cuenta. Esa calma, esa lucidez, esa ausencia de miedo. Esperaba que dudara, pero esa duda ya no existía. Y sin mi duda, él ya no tenía el control. A partir de entonces, probó todas las tácticas. Primero, la ira. ¿Y qué? Se cree que es perfecta. Cree que nunca ha metido la pata. Creo que siempre he sido leal, respondí, creo que le he dado un hogar. Creo que merezco respeto. Esas palabras le dejaron sin palabras. Luego vino el cambio de tema. Su falta de seguridad es el verdadero problema. No, dije, el verdadero problema es que usted se beneficia de mi inseguridad. No le gustó esa respuesta. Después vino la culpa. Es solo que necesito atención. Bueno, yo me siento como si fuera invisible. Usted se conforma demasiado con lo que tiene. Así que utiliza aplicaciones de citas, le dije, y sigue viviendo en mi piso. Se estremeció. No he quedado con nadie, replicó con dureza. Es usted quien quiere quedar, le respondí, ya basta. Luego vino la peor fase, la debilidad. La súplica. Se acercó a mí, con la voz grave y un ligero temblor en el tono. Peggy, por favor, no haga esto, cambiaré. Lo juro. Borraré esas aplicaciones. No volveré a contactar con nadie. Buscaré un trabajo, con tal de que no me eche, le pregunté en voz baja, ¿por qué? ¿Por qué me quiere a mí? Su silencio fue la mejor respuesta. Quería este piso, quería esta comodidad, quería esta red de seguridad, quería a esa mujer que no se marcharía por muy mal que él se comportara. No me quería a mí, de verdad que no. Esa verdad cayó sobre él como un mazazo, hasta el punto de que su expresión se quedó paralizada y le costaba respirar. Le doy 2 días, repetí, no para castigarle, sino para darle tiempo a pensar con claridad qué hacer a continuación. Tragó saliva con fuerza. ¿A dónde voy a ir? Ya se le ocurrirá algo, le dije en voz baja, siempre encuentra una salida. Esas palabras le hicieron apartar la mirada. Elección, esa palabra que tanto le gustaba repetir, parecía haberse atascado en su garganta en ese momento. Ese fin de semana me quedé en casa de mi amiga Laila. Necesitaba distancia, espacio, silencio y una puerta que él no pudiera cerrar de golpe a mis espaldas. Brian llamó 5 veces, luego 10, y después 20. Los mensajes de voz llegaban como una marea, cada uno con una versión diferente de él. Brian enfadado, lo has echado todo a perder. He hecho tanto por ti. Lo silencié. Brian a la defensiva, estás tergiversando los hechos, nunca te he sido infiel. Todo esto es culpa tuya. Silencio.
Brian al borde del colapso. Peggy, por favor, lo siento mucho, no tengo a dónde ir. Silencio. Brian haciendo teatro, vale. Haz lo que quieras, estoy harto. Para cuando vuelvas, ya me habré ido. Silencio. No respondí, ni una sola palabra. El lunes por la mañana, cuando abrí la puerta del apartamento, reinaba el silencio. Un silencio casi inquietante. La mayoría de sus cosas ya no estaban. El armario estaba vacío, solo quedaban algunos objetos sueltos, un calcetín suelto, un frasco de colonia barata, una sudadera con capucha. Probablemente se había olvidado de que, antes de tomarme prestada, había pedido prestadas esas cosas a su antiguo compañero de piso. Sobre la encimera había una nota, no tenía por qué hacerlo. Espero que sea feliz por tu cuenta. Lo doblé con cuidado y lo tiré a la basura. El silencio que siguió no fue doloroso. Era tranquilo, una tranquilidad que nunca había sido consciente de que siempre había anhelado, sin el zumbido de la pantalla del móvil, sin puertas que se cerraran de golpe, ni reproches disfrazados de preocupación. Ya no tenía que andar con pies de plomo en mi propia casa. Mi apartamento parecía más espacioso, más luminoso y más seguro. Volvía a ser mío. Aquella semana fue como una recuperación, no de un corazón roto, sino del agotamiento. No lloré. No reviví una y otra vez nuestras discusiones. No le eché de menos. Simplemente respiré. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Ya no me preocupaba que alguien me criticara mientras cocinaba. Escuchaba la música que, según él, le daba dolor de cabeza. Cada día, la niebla que cubría mi corazón se disipaba un poco más. Hasta que, en ese momento, me di cuenta de una verdad que me cambió la vida: no le echaba de menos a él. Echaba de menos a la persona en la que creía que podría haberse convertido. Y esa persona nunca existió. Una semana después, me envió un mensaje: «Hola, ¿puedo pasar a recoger lo que queda?». Solo le respondí: «El lunes, a partir de las 6». Apareció puntualmente a las 6 en punto, vestido con lo que yo llamo en privado, el atuendo de disculpa, vaqueros limpios, un jersey suave, el pelo peinado con esmero y un ligero aroma a colonia. Intentaba parecer presentable, responsable y digno de confianza. Entró en la casa, se detuvo y echó un vistazo al apartamento, como si fuera un museo de una vida pasada. «Me resulta extraño volver aquí», dijo en voz baja. «Pues no te quedes mucho tiempo». Esa frase le dio en el blanco. Lo noté por el movimiento de su nuez. «Peggy, escúchame», dijo mientras se sentaba en el sofá, precisamente aquel en el que había coqueteado con aquellas dos chicas. «La he fastidiado». «Lo sé. Me dejé llevar por tonterías sin importancia. No merecías que te trataran así». Crucé los brazos. «Sigue hablando». «Creía que quería libertad», dijo en voz baja. «Simplemente no supe valorar lo que tenía entre manos». «Y ahora que lo ha perdido», respondí, «de repente se ha vuelto importante». Frunció el ceño. «Un momento», dijo en voz baja, «¿no podemos volver a empezar?». «No», dije, «porque en los momentos decisivos, usted ni siquiera nos tuvo en cuenta». Parecía como si le hubieran dado una bofetada. «El amor muere», dije con calma, «cuando desaparece el respeto. Y usted ha acabado con ambos». Sus ojos brillaban, pero no era amor. Era el dolor de haber perdido aquello que nunca pensó que perdería. «Realmente no me perdonará, ¿verdad?». «Hace tiempo que le perdoné», dije. Simplemente no logré retenerle. En ese momento, por fin lo comprendió. En ese momento, se rompió el último hilo. Recogió en silencio lo que quedaba, sin súplicas, sin fingimientos, solo con una aceptación tranquila y pesada. Antes de salir, murmuró: «Se arrepentirá». Le dediqué la más leve y tierna de las sonrisas. «Lo dudo». Se marchó. No volvió. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí abandonada. Me sentí libre. 8 meses. Ha pasado tanto tiempo desde que vi a Brian salir de mi apartamento encogiendo los hombros. Aquellas decisiones motivadas por el orgullo herido desaparecieron de repente sin dejar rastro. Han pasado meses desde la última vez que se cerró de un portazo la puerta, desde la última acusación,
desde la última vez que permití que otra persona dominara el ambiente de mi hogar. Es curioso cómo una persona puede ocupar un espacio tan grande en su corazón, hasta que un día, sin previo aviso, deja de existir. Se desvanece hasta convertirse en ruido de fondo, en un recuerdo en lugar de una presencia. Así fue con Brian. Los mensajes de texto cesaron. Las llamadas se hicieron cada vez más escasas. Su sombra se fue reduciendo hasta que ya no me alcanzaba. Me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, aunque no es lujoso, es cálido, tranquilo y soleado. Es un lugar para comenzar un nuevo capítulo, no para curar viejas heridas. Mis mañanas se han convertido en un ritual de paz: tomar café en el balcón, ir al gimnasio temprano, poner esa lista de reproducción de la que él solía quejarse. No me siento sola. Me siento liberada, como si me hubieran quitado un peso de encima. Y, después de mucho tiempo, por fin me siento completa. La vida no se ha vuelto mágicamente perfecta, pero vuelve a pertenecerme. El trabajo ha mejorado. Me han ascendido, algo por lo que antes no tenía fuerzas para luchar debido al agotamiento emocional. He empezado a viajar. He retomado el contacto con aquellos amigos de los que me había distanciado mientras lidiaba con el caos que Brian había provocado. Poco a poco, de forma natural, sin forzar nada, una nueva persona entró en mi vida. No es un novio, ni tampoco un sustituto. Solo una presencia tierna, que nunca me pide más de lo que puedo ofrecer. Seguimos conociéndonos, seguimos explorando si nuestras vidas encajan, pero esta relación es muy sana. Sencilla y tranquila, totalmente diferente de aquellos días caóticos. Un día, comprendí en silencio una profunda verdad: ya no revivo el pasado. Ya no temo volver a caer en los mismos errores. Lo entendí. Brian no era un recuerdo desgarrador. Era una lección, y las lecciones deben quedarse en el pasado. Hasta que una tarde, una vieja amiga en común me envió un mensaje. No se lo va a creer. Brian está intentando volver con su exnovia. Me eché a reír. Le pregunté, ¿quién es? Ella respondió, es precisamente aquella de la que él solía decir que era muy tóxica. Le envió un mensaje por Instagram, intentando reavivar el antiguo amor, diciéndole que estaba soltero y que se estaba esforzando por cambiar. Ella lo bloqueó en cuestión de minutos. Al parecer, no tenía muchas opciones. Una semana después, llegó otro mensaje más extenso. No le iba muy bien. La noticia se había difundido. Todo el mundo sabía cómo la había tratado en su momento. Había destruido demasiadas relaciones. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. No sentía alegría ni regodeo, solo me parecía que no era de extrañar. Ese es el destino de quienes tratan a los demás como sustitutos temporales. Al final, ellos mismos acaban convirtiéndose en sustitutos temporales, fácilmente reemplazables, rápidamente olvidados. Incluso por aquellas personas a las que creían que siempre dejarían una profunda impresión. 2 meses después, por supuesto, me lo encontré, por casualidad. Al atardecer, en el aparcamiento de una tienda de comestibles. Llevaba en la mano una bolsa de plástico barata, llena de fideos instantáneos y cereales de marca blanca. Su sudadera con capucha parecía vieja, no por un efecto desgastado a propósito, sino porque realmente lo estaba. Tenía el pelo revuelto y en su rostro se reflejaba una expresión de agotamiento que nunca le había visto antes. Al verme, se quedó paralizado y en sus ojos muy abiertos se vislumbró un destello de pánico. Hola, dijo en voz baja, ¿cómo le ha ido últimamente? Más o menos, respondí lacónicamente. ¿Y usted? Preguntó tras una breve vacilación, esforzándose por mantener la compostura. No añadió nada más, ni hacía falta. Su postura, su vestimenta y ese tenue resplandor que antaño lo iluminaba lo decían todo. Al perderlo a usted, perdí demasiado, dijo finalmente en voz baja. Casi sentí como si algo se me retorciera en el pecho. Casi. Pero la compasión no equivale al arrepentimiento. Y la lástima no es amor. Espero que ahora le vaya mejor, dije en voz baja. Me miró con una expresión casi desesperada. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. No es que quiera volver con usted. Solo necesito cerrar este capítulo. Le miré fijamente a los ojos con determinación.
Ya tuvo su cierre, le dije, solo que no le gustó ese final. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera discutir, suplicar o fingir indiferencia, pero no dijo nada, ni una sola palabra. Lo esquivé y salí. Él no me siguió. La última vez que lo vi fue en una pequeña fiesta de inauguración organizada por nuestra amiga común, Rachel. Ni siquiera sabía que él estaría allí. Él tampoco lo sabía. Cuando entré con un vestido sencillo, el pelo rizado ligeramente hacia arriba y una botella de vino en la mano, no me sentí incómoda, pero Brian se quedó como si hubiera visto un fantasma. No era por mi aspecto, sino porque parecía como si nunca lo hubiera tocado. Más tarde, mientras me ponía el abrigo, se acercó a mí. Peggy, ¿podrías hablar conmigo un momento? Asentí con la cabeza. Respiró hondo y su voz temblaba ligeramente. Lo siento, dijo en voz baja, por todo. He sido demasiado egoísta. Hasta que lo perdí, no me di cuenta de lo que tenía. No le interrumpí. Siguió hablando, con la voz entrecortada. Cada hombre que has conocido desde entonces me ha hecho sentir insignificante. Usted fue la única persona que realmente se preocupó por mí. Y yo alejé a la persona que me hacía sentir segura. Exhalé lentamente. Usted no me alejó, Brian, le dije, usted me echó. Hay una diferencia. Frunció el ceño con dolor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no me ablandé. Debería arrepentirse de ello, añadí. Parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a que yo ya no edulcorara la verdad. Es solo que, siempre me pregunto qué habría pasado si hubiéramos esforzado un poco más, dijo en voz baja, si hubiéramos podido arreglar las cosas. De hecho, las arreglamos, dije, pero no de la forma que usted quería. Cerró los ojos. Así que realmente no había nada más que decir. Ya no hay nada que salvar, le corregí, algunas cosas han terminado, y mejor así. Me miró de verdad, y por fin lo comprendió. Esa mirada era diferente a la que tenía cuando rompimos, y no había ira, ni tristeza, ni desesperación, sino aceptación. Como cuando uno ve por fin desde la otra orilla del río el puente que uno mismo ha quemado, esa revelación. Te echo mucho de menos, susurró. Sonreí levemente. Espero que encuentre a alguien que no le haga echarme tanto de menos. Las lágrimas me brotaban de los ojos, pero me di la vuelta y me alejé antes de que cayeran. Unas semanas después, supe que se había mudado de vuelta a casa de sus padres, que la chica con la que había tenido una breve relación le había traicionado y que ahora andaba perdido y a la deriva, lleno de rencor, el mismo ciclo, pero con diferentes protagonistas. La gente dice que la ley del karma no existe, pero sí que existe. No como castigo, no como venganza, sino como espejo. Este mundo tiene su propia forma de hacerle probar la misma medicina amarga que usted le administró a otros. Brian finalmente ha experimentado lo que es ser sustituido. No todo el mundo es capaz de superar esta lección con elegancia. En cuanto a mí, me va mejor que nunca. No le odio. No deseo que sufra. No revivo los buenos momentos, ni me obsesiono con los malos recuerdos. Él es solo un capítulo, no el libro entero. Me enseñó la lección más importante de mi vida: el amor sin respeto no es más que una autodestrucción disfrazada de entrega. Cuando dejé de intentar arreglar sus desastres, mi vida por fin dejó de ser un caos. Así que no quiero que vuelva. No le echo de menos. Tampoco siento curiosidad por saber qué está haciendo. He encontrado la paz. Él ha encontrado la libertad. Solo que, de los dos, solo uno sabe cómo hacer buen uso de esa libertad.